una situación muy desaseada y muy infortunada. ¿Y qué opinas de la reunión que organizó ministra Piña con magistrados electorales y Alito Moreno? Delicadísimo. Y en la casa también del ministro González Alcántara Carrancá. Tiene muchas aristas en las que yo no veo que haya una unanimidad en la Corte. Vámonos directamente con Eduardo Juchín. Hoy es día importante, Eduardo Juchín, especialista en temas políticos electorales para la Corte. Si te parece, empezamos por ahí. Es decir, la Corte hoy decide si desconoce una reforma constitucional publicada, aprobada. La presidenta ha dicho, ya tenemos nosotros un plan B, no tiene nada que discutir la Corte, pero hoy al parecer la Corte, a lo mejor no todos los ministros llegan. La reunión de ministros, esta escena privada que ha dado mucho de qué hablar, estamos contactando a Salvador Frausto, en donde el ministro que propone para que se invalide el proyecto, tuvieron una cena con el dirigente del PRI, la cual calificó de ilegal la presidenta ayer. Vaya momento que estamos viviendo, Eduardo. Y además, hoy también empieza, para sumarle, se está publicando la convocatoria para elección de jueces, ministros y magistrados en 2015, el registro. Eduardo Juchín. Sí, Luis Alberto, en efecto, hoy es un día histórico para el país y yo diría que para el mundo si tenemos en cuenta la elección en Estados Unidos y desde luego hoy creo que conviene precisar que la Corte inicia hoy la discusión del polémico proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá, el ministro que ha presentado este proyecto. Pero yo veo difícil, Luis Alberto, que sea hoy mismo cuando haya una definición completa sobre el proyecto del ministro, porque antes de entrarle a la discusión tienen que definir primero si la Corte tiene competencia para conocer de esta serie de acciones de inconstitucionalidad y luego definir si se cumplen todos los requisitos para entrarle al fondo y si finalmente deciden entrarle al fondo. Y yo preveo que hoy, si acaso se inicie la discusión del fondo, pero no se llegue todavía a una definición. Desde luego, eso no le resta ni un ápice a la importancia de lo que vaya a ocurrir hoy en la Corte, y en una de esas los ministros se ponen muy rápidos y definen hoy mismo, pero yo no veo que hoy vaya a darse la conclusión de la discusión de este polémico proyecto del ministro González Alcántara, porque tiene muchas aristas en las que yo no veo que haya una unanimidad en la Corte, sino que lo que es posible visualizar es que haya una serie de argumentaciones en pro y en contra de este proyecto, que yo diría, para resumir el sentido del proyecto, Luis Alberto, que rompe con todos los precedentes que ha tenido la Corte al evaluar acciones de inconstitucionalidad como las que va a resolver, rompe con precedentes, establece una nueva suerte de supremacía ya no del Congreso de la Unión o de la Constitución, sino de la Corte. Entonces es algo muy polémico, pero bueno, desde luego hay que estar muy atentos a lo que vaya a ir ocurriendo en esta sesión que sin duda hará historia en México. ¿Y qué opinas de la reunión que organizó ministra Piña, esta reunión privada con magistrados electorales y Alito Moreno, como se está discutiendo? Delicadísimo. Y en la casa también del ministro González Alcántara Carrancá, el 12 de diciembre pasado. En efecto, es una reunión muy polémica en la que hay dos versiones, una de ellas en la que se dice que fue en ausencia del ministro González Alcántara, que solamente digamos que facilitó su casa para esta reunión, pero él estaba fuera del país, lo cual difiere de la versión de la ministra Piña. Como quiera que sea,
esta reunión pues es muy sui generis y yo diría que muy desafortunada, porque estaban en una situación en la que había polémicas sobre asuntos que tenía que resolver el Tribunal Electoral. Uno de ellos, muy relevante, la continuidad o no del magistrado presidente en ese entonces, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y acababa de ocurrir la descortesía de 3 de los ministros que no asistieron al informe que presentó Rodríguez Mondragón en la Corte, lo cual fue una descortesía, desde luego fue una acción en contra del entonces magistrado presidente, pero también una descortesía grave a la Corte, que si recordamos, Luis Alberto, incluso hay una suerte de, digamos, vamos a calificarlo como una acción insólita, para decirlo suave, de los 3 magistrados, que se reúnen a desayunar en un restaurante cercano a la Corte, mientras en la Corte se desarrollaba la presentación del informe del presidente del Tribunal Electoral, mientras esos 3 magistrados electorales desayunaban e incluso publicaron en redes sociales una fotografía suya muy sonrientes. Es decir, esto es el contexto en el que se da esta cena infortunada, porque ¿qué tenía que reunirse la ministra con el presidente de un partido político y 3 magistrados o 2 magistrados, ya no está muy claro, del Tribunal Electoral? Es una situación, fue una situación infortunada, además se hace en un lugar que no es institucional. Es algo realmente reprobable, y bueno, esto es el antecedente que se da de los magistrados electorales y la presidenta de la Corte reuniéndose con un dirigente, por otra parte, muy desacreditado, pero de un partido que forma parte de una alianza opositora. Es una situación muy desaseada y muy infortunada, sin duda. Y esto es lo que está ahí en el trasfondo, que ahora retoma actualidad por lo que se va a discutir. Pues vamos a estar al pendiente. ¿Tú qué pulso tienes? Porque hay ahí algunos, es un super martes ahora, como dice por acá en proyectopuente.com.mx, la columna también de Ernesto Onuñez, nuestro colaborador. Hoy define Estados Unidos el rumbo y también la Corte. ¿Qué pulso traes de lo que va a pasar en la Corte? Yo creo que sí va a aceptar tener competencia la Corte, que va a entrarle al fondo, pero como decía, no se agotará la discusión en este día. Veo muy difícil que hoy mismo se agote. Digo, es posible, pero yo no veo que, de acuerdo con las prácticas de la Corte y las discusiones que yo preveo que puedan ser muy largas y muy intensas, yo veo difícil que hoy se defina todo el proyecto del ministro González Alcántara. Pero bueno, pues vamos a estar al pendiente, Eduardo, y como siempre consultándote. Te mando un abrazo. Abrazo de vuelta, Luis Alberto. Muy buen día.